Muy bien. Tenemos entonces la parte de la nutrición que veníamos desarrollando y esta parte de la salud. Habíamos hablado en la clase anterior de cómo en los niños, ¿verdad? Es importante o indispensable llevar un control y les decía que desde la antigüedad en el área de la educación pública, lo que se hacía era que se pesaban y se medían a los niños, se tallaban con el fin, ¿verdad? De establecer un rango de crecimiento. Hoy en día, pues es un poquito más de cuidado, ¿verdad? Que mantienen los padres de familia por la misma situación que los niños en este caso, ¿verdad? Ya se tiene un poquito más de conciencia de la cual, a pesar de que las áreas, por ejemplo, algunas, ¿verdad? Siga estando esa precariedad, pues ya se tiene un poquito más de conciencia porque antiguamente lo que se tenía, ¿verdad? Es que eh, se le daba al niño lo que hubiera, lo que había y no se establecía, ¿verdad? Una situación de continuidad en peso, en talla, aunque pues estas tablas son estandarizadas, también les decía yo, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta pues aquellos aspectos genéticos que se puedan tener como tal. De ello, entonces vamos a avanzar a aquellos problemas, ¿verdad? Que presenta en este caso, ¿verdad? Que es la desnutrición, cuáles son los problemas que generan en algún momento eh, esta desnutrición o la mala alimentación. Dijimos el día anterior que la desnutrición se va a dar por muchos factores. La falta de higiene en la manipulación de alimentos, igual los recursos que no se tienen para poder consumir. Todavía hay muchos sectores en Guatemala, ¿verdad? Que mantienen esta situación, pero no es que el padre de familia, ¿verdad? Quiera que su hijo esté enfermo, sino la misma situación económica en la cual se atraviesa. Con ello, lamentablemente, pues también vamos a encontrar otros factores y algunos dentro de estos factores, por ejemplo, es la situación que tenemos de los jóvenes, porque también en este caso, ¿verdad? No solamente los jóvenes pues tienen la oportunidad de tal vez en casa tener algunos alimentos y hay muchos, ¿verdad?, que se meten en la mente que están gordos, que están obesos y ya es otro trastorno totalmente, ¿verdad? Entonces, en la última clase, pues hablábamos, ¿verdad?, de cómo nosotros tenemos que tener una alimentación sana, de cómo vamos a encontrar en los alimentos lo que nosotros necesitamos. Y aquí, ¿verdad? Dice cómo prevenir la desnutrición, o sea, acorde, ¿verdad? A todos los alimentos y nutrientes que nos van a proveer energía, a tener buenos hábitos de higiene en la manipulación de los alimentos. El este es uno de los que se ha radicado un poquito, ¿verdad? En el sentido de que antes se enfermaban mucho, les decía yo, ¿verdad? Los niños, por cuestiones de bacterias. Hoy en día, ¿verdad? Eso ha cambiado un poco más porque, la higiene, pues, se ha pronunciado, en relación al no solo de la compra, la manipulación, el almacenamiento, entre otros, que podemos nosotros observar. También tenemos también, en este caso, la alimentación que incluye en los niños y en los adultos, cuando yo les decía a ustedes que tenemos que mantenerla en una forma balanceada y equilibrada. En su momento les hacía yo, la mención, ¿verdad? De tener en cuenta, en este caso, que las variantes a las cuales nosotros vamos a tener acceso son las que vamos a aprovechar, y que el ser humano en algún momento, ¿verdad?, evita esa situación. Algo muy importante dentro del niño, se manifiesta un poquito, ¿verdad?, es la anemia. Y para ello ya aquí, sí ya estamos hablando, ¿verdad? Entonces de un aspecto, de enfermedad por la nutrición.
Una condición, dice, se caracteriza bajo el contenido de glóbulos rojos, es decir, la hemoglobina en la sangre. La anemia produce decaimiento, irritabilidad, cansancio. Disminuye las defensas del organismo, el rendimiento escolar y reduce la capacidad de trabajo. Dentro de estos elementos que se acaban de mencionar, definitivamente vemos a un niño en la escuela que tiene sueño, que siempre y en todo momento tiene sueño. Ese es un decaimiento. Les decía la vez anterior, si nosotros padecemos de algo relacionado en algún momento, es necesario que hagamos un chequeo, porque muchas veces, ¿verdad? Por la falta del hierro, pues los niños en un momento determinado presentan esa situación de anemia. Y esto sí es peligroso porque pues una falta de hierro en el niño presenta otros problemas graves después. Bajo el consumo de los alimentos ricos en hierro, especialmente en los grupos mayores, tenemos a niños, mujeres que están en el proceso, ¿verdad? De su regla o más en las mujeres también embarazadas. Aquí vamos a cuidar a los dos, ¿verdad? Ya nos están dando, ¿verdad? Otras situaciones, pero los niños por estar en crecimiento y las mujeres embarazadas por estar en el proceso de gestación. La mala nutrición en cuanto al hierro dentro de los alimentos, podemos encontrar el hierro en carnes y en pescados. Se utiliza, dice mejor, en los vegetales, las legumbres y verduras verdes. Yo les hacía mención la vez anterior y les decía, regularmente tienen que ser toda clase de alimentos. Lo único es que nosotros podamos establecer, ¿verdad?, una cantidad necesaria para poder obtener esta dosis, llamémoslo así, ¿verdad?, de hierro que nosotros tenemos que consumir. Y es indispensable no solamente esta parte, sino también tenemos que tomar en cuenta que el niño en todo momento está en actividad. Entonces, esta alimentación es indispensable. El consumo de las verduras, de las frutas, todo lo que en un momento determinado venga a generar es de ayuda. Aquí también dice la vitamina B12, el ácido fólico y la vitamina C. En este caso, el ácido fólico como tal, ¿verdad? Les decía la vez anterior, en las mujeres es consumido ya por vitaminas, porque en este caso, ¿verdad? El ácido fólico es el que ayuda a la formación de los huesos en el niño que está este, gestándose dentro de ella. Y también, ¿verdad? Pues lógicamente en el niño que está en crecimiento en forma general. ¿Cómo podemos prevenir la anemia por falta de hierro? Comiendo 3 o 4 veces por semana carne, pescado, pollo, pavo, hígado y su contenido en hierro en una buena absorción. Y vean, 4 veces por semana. Y ahí es donde encontramos, ¿verdad? Ese déficit, porque hay familias que por la economía pues no tienen acceso a comer 4 veces al día, perdón, 4 veces a la semana, ¿verdad? Carne. Hay muchas personas que comen una vez a la semana solamente carne y en una proporción mínima, ¿verdad? Pequeña. Entonces, solo eso nos permite a nosotros establecer, ¿verdad? Ese reflejo que a veces se tiene dentro de la desnutrición. Dice, cuando no se come carne, debemos de combinar los alimentos ricos en hierro en vegetales con alimentos combinados con vitamina C para que esto pues supla, ¿verdad? Esa necesidad carne, ensaladas de tomate, repollo, coliflor, otro elemento fundamental, pero viene acá, ¿verdad? Otra situación es el berro. El berro en sí es el que tiene mayor consumo, perdón, mayor proporción de hierro, pero la situación en él, ¿verdad? Es cómo desinfectarlo para que no genere otro desbalance, otro desequilibrio en el organismo de las personas. Tenemos, dice, evitando el consumo con las comidas de alimentos que disminuyen la absorción del hierro. Se recuerdan que habíamos dicho, ¿verdad? Que en algún momento vamos a tener distintas clases
de vitaminas y que en algunas pues nos van a ayudar, ¿verdad? A la absorción y otras nos van a ayudar a la digestión. Entonces ahí tenemos que ver, ¿verdad? Cómo estos nos van a favorecer para poder establecer ese equilibrio que se vaya a tener, ¿verdad? Por la falta de consumo de carne o pescado unas 4 veces o más aún, ¿verdad? Dice, ¿qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad en la que lenta y progresivamente los huesos se van haciendo frágiles. En este caso, ¿verdad? Los huesos pues no tienen la consistencia necesaria y pareciera, ¿verdad? Escuchar el término, se van desboronando, se van deshaciendo, ¿verdad? Van contrayendo fracturas por sí mismos dentro. Entonces, la osteoporosis es la causa más común de deformación de columna vertebral, fracturas de cadera, muñecas, talones, costillas, ¿verdad? En este caso ocasionan invalidez. La osteoporosis, pues regularmente se ve más en los adultos por esa falta, ¿verdad? De vitaminas que va a mantener. Entonces es ahí como baja definitivamente esa situación. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Antecedentes familiares de fractura o deformación de la columna durante la ancianidad, el comienzo temprano de la menopausia, ya sea natural o por razones médicas. Aquí, ¿verdad? Dentro de la menopausia, pues es aquella fase de terminación que tiene, ¿verdad? Un proceso normal en la regla de la mujer y comenzándose, ¿verdad? En una fase de desaparición de la misma. La falta de actividad física, el consumo excesivo de cigarrillos, alcohol, café, y me atrevería a decir, ¿verdad?, hasta cualquier otro estupefaciente, el bajo de consumo de calcio, y ese es el elemento fundamental, es bajo consumo de calcio, ya sea en niños, en personas adultas, en personas ancianas como tal. ¿Cómo podemos prevenir? Bueno, aquí dice que la osteoporosis, se puede prevenir comiendo ricos alimentos en calcio, vitamina D, como lo que es la leche, el yogur, el queso y el quesillo, bebiendo menos café y menos alcohol, ¿verdad? Aumentando la actividad física. Aquí cabe destacar, ustedes tal vez en algún momento han escuchado que hoy en día se utilizan muchos suplementos, por ejemplo, las leches, ¿verdad? Para ancianos le llaman, para los niños, ¿verdad? Pediasure y en los adultos Ensure y esos suplementos que también a veces son para diabéticos, por la misma situación que es más en los ancianos, en los adultos mayores, ¿verdad? Donde se presenta esta enfermedad. Vean cómo la alimentación desde una forma inicial viene a afectar en una base, ¿verdad? A una edad determinada de cómo nosotros vamos a ir, les decía, en los niños, después en una etapa, juvenil, en en una etapa adulta mayor, ¿verdad? Hasta la ancianidad. Esa alimentación de base que se va a tener es algo que va a perdurar en nosotros cuando nosotros la llevamos, de forma ordenada. ¿Alguna duda al respecto con, los temas? Muy bien, vamos a utilizar tiempo, por favor, para trabajar, pues, la parte de nuestro resumen. Cualquier duda me lo pueden hacer saber.
Nos cambiamos de espacio, por favor.